Un cuarto para las 7 me tengo que ir a otra Ya, actividad. ya no, tranquilo. Gracias. Ya, Fabián. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su participación, por su interés. Vamos a dar inicio, ¿cierto? Siendo las 18:05 a este seminario de filosofía y mística. Este seminario, les cuento que es parte de las actividades del curso de coloquio 4 del programa Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Católica del Maule, cuyo objetivo es convocar a especialistas de nuestro país, de Chile, que converjan en el diálogo entre filosofía y mística desde distintos acercamientos filosóficos y teológicos. Vamos a dar inicio con algunas palabras, ¿cierto? Y un saludo inicial de nuestro director del Departamento de Filosofía UCM, el doctor Javier Agüero. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Sandro, también por la organización de este coloquio. Es muy grato encontrarme con caras de gente tan estimada. A muchos de ellas y de ellos me los veía hace tiempo, así que es doblemente satisfactorio estar en este coloquio, este seminario el día de hoy. Así que primero, bienvenidas y bienvenidos en nombre del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo. Soy un poco un polizonte aquí porque el director del doctorado es Rafael Miranda, pero bueno, yo soy parte del claustro y estoy muy contento de darle esta pequeña bienvenida. Bueno, el día de hoy contamos, como decía por ahí también Fabián, con importantes invitados. Digo invitados y no invitadas porque la invitada se nos cayó, lamentablemente. Pero tenemos como invitados al doctor Carlos Álvarez, SJ, Instituto de Teología y Estudios Religiosos, ITER, de la Universidad Alberto Hurtado, y también de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica. También tenemos a un conocido y estimado amigo, Rodrigo Núñez, del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Silva Enríquez. Y por supuesto también a nuestro magíster y actualmente doctorando del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo, Sandro Paredes, de la Universidad Católica del Maule, que bueno, también va a ser parte de este seminario, tanto organiza y al mismo tiempo participa, cumple doble función. Bueno, yo no tengo mucho que decir, no soy experto en la materia, pero fíjense que justamente me encuentro trabajando en un texto y terminándolo, un texto sobre la representación, que no está en directa relación, por supuesto, con lo que ustedes van a plantear hoy, pero de alguna forma por ahí tengo algo que decir, un párrafo, digamos, y bueno, apunté algo así, ¿no? Son varios los conceptos que se entrelazan en este seminario: filosofía, mística, lenguaje, imagen. Quizás, solo quizás, todos ellos puedan englobarse en la idea de una cierta concepción de la estética, que se intercepta con lenguajes diversos, y que en esta ocasión tendremos la oportunidad de profundizar a través de diferentes e interesantes miradas que le darán el impulso a este seminario. Desde la perspectiva de lo que yo trabajo, digamos, de la filosofía francesa contemporánea, pienso, para el filósofo Jacques Rancière, por ejemplo, la estética es un régimen normativo que conecta al arte con la cultura. No es simplemente la generación de una representación, sino que, por el contrario, preña al arte de los imperativos de una época. Para Jean-Luc Nancy, por otro lado, otro filósofo francés, la idea de estética y su vinculación con la imagen estará siempre asociada a los intentos que el arte haga por representar lo que en principio podría parecer irrepresentable. En este caso, que es lo que más trabaja Jean-Luc Nancy, los campos de concentración nazi, ¿no? O lo que no tiene figuración de ningún tipo, lo cual Jacques Derrida lo llamará lo monstruoso. Nancy se hace la siguiente pregunta en relación a los campos de concentración: ¿es posible representar un tal nivel de horror? ¿Se puede representar, generar una imagen de la humanidad en su versión patética más extrema? ¿Qué arte podría traer al presente la reproducción más vívida de la pulsión desbordada de un exterminio? Bueno, estas son algunas preguntas que yo planteo de lo que son mis líneas de investigación, y si bien los temas que aquí se trabajarán son diversos y exceden por mucho lo que acabo de sostener,
no tengo nada más que escuchar atentamente y bienvenirlos otra vez y bienvenirlas también a este seminario que tan noblemente han organizado nuestros doctorantes, particularmente en este caso Sandro, y con el apoyo de Fabián, quien será el moderador, y a quien en este caso le paso la palabra. Así que un abrazo para todas y todos, un gusto de verlos y suerte. Vale, muchas gracias, profesor Javier, por sus palabras iniciales allí. Entonces, vamos a dar paso, ¿cierto?, a la ronda de presentaciones o de ponencias, donde cada expositor va a tener un tiempo estimado de 20 minutos para que pueda desarrollar sus ideas, su tema, ¿cierto? Todo de corrido, y posteriormente vamos a generar un espacio de preguntas, de diálogo, de reflexión, ¿cierto? De acotaciones, de aporte para cada uno de los exponentes. Así que vamos a comenzar con Sandro Paredes Díaz, compañero Sandro, actual estudiante del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo, magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas, y quien trabaja una interpretación noética, ¿cierto?, aristotélica, averroísta de la Imago Dei del maestro Eckhart, ya en el comentario al Evangelio de San Juan. Damos entonces la oportunidad a Sandro Paredes con la primera ponencia titulada El ser humano desde la razón y la fe, filosofía y mística en el maestro Eckhart. Ahí está. Muchas gracias, Fabián. Un saludo también a todos los que nos acompañan y hacen posible este seminario. Mi presentación tiene como título El ser humano desde la razón y la fe, filosofía y mística del maestro Eckhart. Voy a compartir una presentación que nos va a ayudar a ver los textos, ¿ya? Ahí sí, no sé si la pueden ver. A ver, voy a encenderla un poquito. Ahí. Sí, ahí sí. Estamos hablando. Bien. El objetivo de la siguiente presentación será más bien modesto. Se trata de articular en el maestro Eckhart el binomio razón y fe, filosofía y mística, con el de Imago Dei y teoría del intelecto, buscando en ello algunas luces respecto al ser humano en cuanto a imagen. Para ello ofrecemos una primera parte dedicada a plantear un posible contexto histórico especulativo que nos permita mirar la doctrina de la Imago en relación a una noética. En un segundo momento mostraremos en Eckhart la intención de una radical integración entre razón y fe, que justifica en cierta medida la relación entre imago e intelecto. Esto a partir en general de su obra Comentario al Evangelio de San Juan. Primera parte, dice: la pregunta por el ser humano ha tenido dentro de la tradición judía y cristiana una respuesta paradigmática en la expresión bíblica de Génesis 1:26, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Desde la tradición cristiana, esta formulación adquiere un contenido concreto. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses, a partir del cual el ser humano ha sido hecho imagen. Desde los primeros siglos de la era cristiana, los padres de la Iglesia han realizado esfuerzos por dilucidar, mediante herramientas conceptuales más precisas, el contenido de la fórmula teológica Imago Dei. La síntesis más importante en este sentido fue la de San Agustín, quien identifica el Imago Dei con la dimensión intelectual del alma humana, la tríada memoria, inteligencia y voluntad, la que por ser una imagen imperfecta solo alcanzaría su unión plena con Dios en la vida futura o en la visión beatífica. Esta será la posición tradicional que influirá hasta la escolástica y que recibirá una actualización de la mano de Santo Tomás de Aquino. Con el arribo a Occidente del libro de Ánima de Aristóteles, desde el siglo XII, a través principalmente del gran comentario de Averroes, se abre un nuevo capítulo de la reflexión sobre el Imago Dei. En efecto, el texto aristotélico es una psicología, pero no como la entendemos hoy, sino como un estudio del alma o psique desde la perspectiva naturalista o biologicista. El libro de Ánima se divide en tres partes, pero que deben entenderse como una descripción ascendente de las facultades del alma humana. En el libro primero, Aristóteles se dedica principalmente a plantear la necesidad de estudiar el alma y a exponer las teorías que le anteceden. En el libro segundo, Aristóteles define el alma y aborda las características de la facultad sensitiva y los cinco sentidos.
Lo que define la facultad sensitiva es su capacidad para recibir o sufrir alteración a partir de lo sensible. El libro tercero trata sobre las facultades que le siguen, como el sentido general o aístesis y la imaginación, pero su núcleo es el capítulo sobre el intelecto. Allí Aristóteles postula la famosa división del intelecto en dos, y también hay un intelecto que es tal por llegar a hacer todas las cosas y otro por producirlas todas, que es como un cierto tipo de estado, como la luz, pues también la luz, en cierto modo, hace que los colores que son en potencia sean colores en acto. También este intelecto es separable, impasible y sin mezcla, por cuanto sustancialmente es en acto. Hemos de considerar que Aristóteles, desde su perspectiva naturalista, estudia el alma humana bajo el esquema de materia y forma y potencia y acto. En este sentido, al igual como ha analizado los sentidos y la facultad sensitiva como potencias que han de actualizarse mediante la presencia de lo sensible, asimismo pretende estudiar el intelecto, el cual también tendría un componente potencial o material y uno actual o formal, que en la tradición filosófica se denominaron intelecto material e intelecto agente. A pesar de este esfuerzo por aplicar un esquema concreto que permitiera entender mejor el intelecto, las definiciones lacónicas de Aristóteles sobre el intelecto, como separado, impasible y sin mezcla, abrieron un largo camino de interpretaciones durante los siglos posteriores, con el fin de dilucidar las palabras del estagirita. Pero uno de los aspectos importantes del trabajo de Aristóteles es que su interpretación, aunque naturalista, presenta el intelecto, el cual no se identifica con el cuerpo, por ser definido como separado, como el concepto clave que define al ser humano. Una importante recepción del de ánima en el mundo latino está mediada por Alberto Magno y la denominada Escuela de Colonia, especialmente en lo referente al intelecto agente, gestor último del pensamiento. El giro de Alberto Magno fue haber antropologizado el intelecto agente respecto de la posición de la filosofía árabe, que concebía este intelecto agente como parte de las inteligencias separadas o esferas divinas que formaban parte del cosmos. En esto, los filósofos árabes como Avicena, Al-Farabi habían enfatizado la interpretación de Alejandro de Afrodisia, para quien el intelecto agente se identificaba en última instancia con la causa primera o Dios. Alberto, en cambio, lo asume ya no como una parte del cosmos, sino como una facultad humana, siguiendo más bien a Temistio, otro de los principales intérpretes del de ánima. Si bien existe una favorable recepción inicial del de ánima, y en general de la obra de Aristóteles, existirán esfuerzos por tratar de distinguir el texto propiamente aristotélico de las interpretaciones de sus comentadores a través de los cuales había arribado en un inicio, como es el caso de Averroes. Existirá también una cautela que se convertirá en un rechazo hacia tesis aristotelizantes, que se expresará en crecientes condenas por parte de la Iglesia hacia un denominado averroísmo, ya sea por medio de obras académicas, como las de Alberto y Santo Tomás, como por medio de condenas magisteriales, como el Sílabus de Tempier en 1277. Si analizamos el panorama del siglo XIII-XIV, podemos ver que comienzan a existir dos vías para comprender al ser humano. Una que proviene de la revelación descendente y que define al ser humano como imago Dei, y otra nueva, filosófica, ascendente, naturalista, aristotélico-averroísta, expresada en el de ánima, y especialmente en la categoría del intelecto agente. Si bien podemos reconocer que existe un esfuerzo, por ejemplo, un esfuerzo sintetizador en Santo Tomás, por sintetizar, digamos, la relación entre fe y razón, entre teología y filosofía, en donde ambas son distintas pero no opuestas ni contradictorias, es cierto que la razón es una sierva de la teología, en cuanto que ella está en orden a un fin sobrenatural. Existen razones para afirmar que en relación al tema de la imago Dei, el Aquinate mantiene una posición más bien cautelosa, intentando no identificar la imago Dei con el intelecto agente. Como ejemplo, en la Suma Teológica, en la cuestión 93, donde aborda la doctrina de la imago Dei, la autoridad más importante para Tomás es Agustín. La referencia a filósofos es casi inexistente. Las razones de esto pueden ser muchas, desde la consecuencia de una reducción de lo divino a lo natural, la indistinción entre gracia y naturaleza,
la necesidad de distanciarse del conflicto entre teólogos y filósofos en París, etc. La posición de Tomás de Aquino respecto a una identificación entre imago Dei y noética es más bien prudente si la vemos en relación a la de un compañero suyo de orden, el dominico Dietrich von Freiberg, quien es más bien un opositor a Tomás. Dietrich realiza un esfuerzo de integración radical al identificar la imago Dei con el intelecto agente aristotélico y la mens absconditus o mente oculta de San Agustín. Esto lo expone en su texto de Visiones Beatíficas. Y aunque, en otras palabras, no lo encontramos todavía en una opinión diferente entre los filósofos que distinguen el intelecto activo del intelecto posible, de modo que el intelecto activo es el mismo entre los filósofos que la mente oculta en San Agustín, de esto se desprende claramente que todo lo que el filósofo ha tratado alguna vez con respecto al intelecto agente y al posible está enteramente verificado en lo que se refiere a la mente oculta y al pensamiento externo según Agustín. El filósofo se refiere a Aristóteles. Esta identificación entre imago Dei e intelecto agente se debe a que Dietrich entiende al intelecto como sustancia en un sentido lato. Esto significa que lo entiende como subsistencia, como una operación o una acción, por lo cual puede aplicarlo tanto al intelecto como a la persona. Segunda parte, Eckhart y el imago Dei en este contexto. El maestro Eckhart aborda en sus sermones alemanes audazmente la doctrina del imago Dei y también la identifica con el intelecto, como en general lo hace la interpretación tradicional. Pero la formulación de ella resulta novedosa. En el alma nace constantemente Dios, pero es necesario un proceso de desnudez o abandono que le permita al ser humano reconocerse como imagen. Aquella luz o chispa divina ha sido creada por Dios, pero está en nosotros de forma natural. Esta chispa divina o lugar más noble del alma es el intelecto. Cito una parte de un sermón. Dice: atiende a esto cuando el hombre descubre y desnuda la luz divina que Dios ha creado en él de forma natural, entonces se revela en él la imagen de Dios. Y por eso, cuanto más y en forma más clara el hombre descubre en sí mismo la imagen de Dios, tanto más claramente nace Dios en él. Hay que concebir así el nacimiento constante de Dios, que el Padre desnuda y descubre la imagen y brilla en ella. Algunas afirmaciones de Eckhart sobre el imago Dei, presentes en sus sermones alemanes, fueron incorporadas dentro de la condena recibida por parte del Papa Juan XXII en 1329, un año después de su muerte, consideradas sospechosas de herejía. Por nuestra parte, creemos que Eckhart no se alejó del esfuerzo especulativo de Dietrich, que intentaba relacionar o integrar la imago Dei con una teoría del intelecto, en este caso de nomenclatura aristotélica averroísta. Una relación entre imago Dei e intelecto lo podemos apreciar en algunas afirmaciones de su obra alemana, pero no encontramos allí explícitamente una articulación filosófica. Esto lo podríamos percibir más bien en su obra latina. Recordemos que su obra alemana tiene como contexto la predicación y un interés teológico, espiritual y pastoral. Su obra latina, en cambio, tiene por contexto la discusión en la academia y, a diferencia de la obra alemana, sí está nutrida de argumentos y referencias filosóficas y teológicas propias de la escolástica. Nos parece que si deseamos determinar la relación entre imago Dei y una teoría del intelecto del maestro Eckhart, hemos de poner especial atención en su obra latina para encontrar allí los desarrollos filosóficos que su obra alemana en general omite. Creemos que se puede afirmar una relación entre la doctrina del imago eckartiana con una teoría del intelecto o noética a partir de las siguientes vías. Por ejemplo, A. La relación posible entre el escrito de defensa de Eckhart ante la acusación y específicamente los argumentos y analogías esgrimidos por Eckhart y algunos pasajes del texto de Tomás de Aquino de Intellectus contra Averroístas. En efecto, Eckhart utiliza en su texto de defensa la analogía de la pared y el espejo, las que también encontramos en el texto del Aquinate. B. La relación entre el sermón latino 104 de Eckhart y la existencia en él de una nomenclatura noética averroísta. Es identificable en el texto la distinción entre intelecto posible, intelecto activo o intelecto adquirido.
El sermón es uno de los primeros textos del maestro Eckhart, según Alessandra Beccarici, lo que nos lleva a preguntarnos si Eckhart conserva esta nomenclatura, la abandona o la modifica en otras obras latinas y alemanas. Y C, la existencia en el comentario al Evangelio de San Juan de Eckhart de referencias a la noética y a la integración o indistinción entre fe y razón. Nos detendremos en este último punto en lo que queda de nuestra presentación. En el comentario del Evangelio de San Juan, que es una obra madura de Eckhart y que forma parte de su proyecto mayor, la obra tripartita, corresponde a la sección de comentarios bíblicos. En esta obra existe una sección pequeña entre los parágrafos 23 y 26 en que Eckhart plantea las características fundamentales de la imago. Solo menciono algunas. Veamos el parágrafo 23, por ejemplo, dice: la imagen, en cuanto a imagen, no recibe nada del sujeto en el que está, sino que recibe todo su ser del objeto del cual es imagen. De ahí que la imagen de algo es en sí única y solo lo es de uno. Por eso en lo divino el Hijo es único, el Hijo de uno solo. Y por ejemplo, en el parágrafo 25 dice: además, esta expresión o este engendrarse de la imagen es cierta emanación formal. Por eso el comentador, Averroes, en el libro segundo del De Anima, sostiene que en la visión, la aparición de la especie visible no requiere de luz extrínseca, ni en razón de lo visible que se multiplica por sí mismo, ni en razón de la vista que por sí misma toma la especie visible, sino que solo requiere de luz extrínseca en razón del medio que la transmite. Destacando aquí en este parágrafo esa referencia al texto De Anima de Averroes y la cierta inclinación noética de esa cita. Una interpretación importante de la relación entre imagen y modelo o entre imagen y ejemplar es planteada por Claudio D'Amico al referirse a una indistinción entre imagen y ejemplar. En efecto, ella plantea esta indistinción a partir de una acusación realizada a Nicolás de Cusa por el obispo Benck. Según este, el cusano, al igual que Eckhart, sostendría la identidad de la imagen y el ejemplar. Para Eckhart, la imagen, por ser sin sustrato, recibe su ser por completo del ejemplar, razón por la cual Eckhart puede afirmar que la imagen en el hombre es imagen en el mismo sentido que la imagen perfecta y eterna. Así, en cada individuo, la imagen es engendrada, no creada, por lo que hay algo en el alma que es increado, y allí son hechas todas las cosas. Según D'Amico, la doctrina del imago de Nicolás de Cusa difiere de la de Eckhart, pues para el primero, la imagen se predica propiamente del verbo y la imagen creada guarda con ella la improporcionalidad propia de lo finito a lo infinito. Por otra parte, la imagen en el hombre, por ser creada, es una potencia, pero potencia activa, imago viva la denomina el cusano. Este carácter activo sería una diferencia con la pasividad o receptividad de la noción eckartiana. Esta indistinción entre la imagen y el ejemplar en Eckhart puede ser el fundamento de la indistinción, o más bien integración, entre la categoría teológica del imago Dei con las categorías filosóficas de la noética, y a la vez de una relación o articulación entre fe y razón. O quizás al revés, la integración o indistinción entre fe y razón puede ser el paradigma para una indistinción entre imago Dei y noética, entre imagen y ejemplar. En este sentido, la relación entre imago Dei e intelecto, en su nomenclatura aristotélica, averroísta, puede ser expresión de la relación entre fe y razón, entre revelación y filosofía, la cual también puede ser entendida como una indistinción o integración. Veamos esto en algunos momentos del comentario del Evangelio de San Juan. Dice en el Evangelio de San Juan, Eckhart: la intención del autor es explicar, tal y como lo hacen todas sus obras, por medio de los argumentos de los filósofos y a la luz de la razón natural, lo que afirma la fe cristiana y lo escrito en ambos testamentos. Lo que Eckhart intenta en el comentario del Evangelio de San Juan es, por tanto, algo que ha sido una constante en toda su obra: explicar racionalmente lo afirmado en los textos sagrados. Si miramos el desarrollo de su texto, especialmente su dedicación al prólogo, esta parece más bien un tratado de metafísica. Y es que así como hay una estrecha relación entre el texto sagrado y o las verdades de la revelación y las verdades de la razón, así también hay en el texto de Eckhart una radical integración entre el plano trinitario, el plano metafísico, noético y el de la naturaleza.
Dice Eckhart: la intención de esta obra mía es mostrar cómo las verdades de los principios, de las formulaciones y propiedades de la naturaleza se manifiesta claramente en las mismas palabras de la Sagrada Escritura, las cuales explican por sí mismas los fenómenos concernientes a la naturaleza de las cosas. Como lo muestran estos textos, Eckhart considera que la Sagrada Escritura contiene las verdades concernientes a la naturaleza de las cosas. Esto lo podemos apreciar en su sección sobre la imagen, en los parágrafos 23-27. Por ejemplo, donde lo que afirma sobre la vida intertrinitaria se entiende respecto de la imagen que somos nosotros, y también podría afirmarse del mundo natural, en cuanto es de alguna manera vestigio o también imagen del Creador. Desde esta perspectiva, debemos mencionar que una afirmación de la acusación del Papa Juan XXII se encuentra en el comentario de Eckhart, referida precisamente respecto a conceder la eternidad del mundo, en el parágrafo 216. Última cita respecto a la relación entre fe y razón, ya en el desarrollo de la obra. Entonces lo que enseñan Moisés, Cristo y algún filósofo es lo mismo, y solo difiere en cuanto al modo, o sea, como creíble, probable o verosímil y la verdad. Así, dejo entreabierta la puerta para pensar que la indistinción entre imagen y el ejemplar, como definición básica de la imago cartiana, como lo plantea Claudio D'Amico, es también una expresión de otra indistinción entre fe y razón, lo que nos permite entender también la relación entre imago Dei y noética. Concluyo con dos breves párrafos. Dos conclusiones, digamos. La primera dice relación con el concepto mismo de mística que se le adjudica a Eckhart. No podemos entenderla como una supresión de la razón, sino al contrario, se trata de una mística especulativa o racional, en la cual la revelación o la fe se articula en las categorías racionales que dispone el ser humano. No es exacto admitir en Eckhart una mística de carácter intimista o incomunicable. En realidad, ni siquiera contamos con información de su vida para afirmar que vivió lo que se denomina experiencias místicas. Quizás en este camino de una mística especulativa, de la búsqueda de una explicación racional de las posibilidades de nuestra unión con Dios, Eckhart puede vivir místicamente. Más que una experiencia de arrebato que funda un camino místico, en Eckhart podemos ver un esfuerzo por comprender aquello que funda una vida mística y que, al estar en todos los seres humanos, permite que todos podamos ser, de alguna manera, místicos. Y la segunda tiene que ver precisamente con lo que significa el ser humano. Debemos entender que en Eckhart, un esfuerzo similar al de Dietrich, de relacionar la imago Dei en su formulación teológica con la categoría filosófica del intelecto, sea este finalmente el intelecto material, el intelecto agente o el intelecto adquirido. Si bien en Eckhart hay elementos implícitos, más que explícitos, parecen ser suficientes para reconocer en él un esfuerzo por elaborar una respuesta por lo humano que integra la fe y la razón. La relación entre imago Dei y noética, entre revelación y filosofía, entre fe y razón, entre Dios y hombre, sería más bien expresión de una convicción de que en la indistinción de ellas existe o se vive el misterio del ser humano. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos entonces a Sandro con la primera ponencia. Muchas gracias, Sandro, por tu interesante presentación. Y damos paso también a nuestro segundo expositor. No sin antes recordar e invitar también a los expositores y participantes de este seminario que pueden ir planteando sus preguntas en el chat para después, ¿cierto?, tener un momento de discusión, de diálogo, de reflexión en torno a las temáticas abordadas. Ahora sí, sin perder más tiempo, damos la oportunidad al doctor Rodrigo Núñez Poblete con la ponencia Salida y Retorno, la operación del Icterentus en Nicolás de Cusa. Profesor. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos los asistentes. Bien, yo voy a hacer mi presentación, como bien dijiste tú, sobre salida y retorno, la operación del Intellectus en Nicolás de Cusa, y va a estar muy conectada a lo que acaba de presentar Sandro. Nicolás de Cusa estudió teología en Colonia, después de haber estudiado en Padua, en Heidelberg primero, después en Padua, estudió artes liberales en Heidelberg y después en Padua derecho canónico. Y en su estancia de Colonia se sella la recepción de todas las fuentes neoplatónicas y todas sus fuentes como que están a la base de su pensamiento.
y justamente en ese periodo conoce los textos de Eckhart que después van a aparecer mencionados en una de sus obras de defensa a unas objeciones que le habían planteado a su obra de Doctrina por el rector de la Universidad de Heidelberg, y él ahí cita a Eckhart 200 años después, digamos, porque Eckhart, Nicolás de Cusa es del siglo XV, la primera mitad del siglo XV, y ya había sido condenado Eckhart, entonces es una cierta manera también de responder a lo injusto de esa acusación. Entonces quiero decir que tiene que ver también con la presentación de Sandro. No me voy a referir a las fuentes que Sandro ya mencionó sobre la teoría del intelecto de la Escuela de Colonia de Dietrich von Freiberg, ¿no es cierto?, que es un referente para Eckhart. Y voy a ir quizás más acercándome hacia el siglo XIV, siglo XV, donde las corrientes culturales están ya acercándose a la nueva época. Entonces, voy a tomar más bien la noción de imagen, fundamentalmente ligándola con la idea de la potencia productiva que tiene la imagen como una operación propia, y ligándola con el arte pictórico de la época. Entonces, partiendo ya, diría que hablar de intellectus en Nicolás de Cusa es ineludiblemente hablar de imagen, ¿no? No solo por la premisa teológica que ya presentó Sandro, todos los autores de la mística renana la asumen, que el intellectus, en tanto se identifica con el espíritu humano, es la imago Dei, y esa es una premisa que proviene de la teología, sino también porque su ser y operación propia, la del intellectus, tiene que ver con la potencia productiva de la imagen. El intellectus entonces explicita su potencia generativa creando desde sí imágenes artificiales y nocionales del mundo. En pocas palabras, hay una ontología y una dimensión simbólico-creativa, que son dos aspectos claves de este lenguaje de la imagen que hace confluir y generar una noción de intelectus en Nicolás de Cusa. Entonces, en esta presentación yo voy a centrarme en mostrar cómo estas dos dimensiones, la ontológica y la dimensión simbólico-creativa, permiten entender justamente la operación propia, la actividad propia del espíritu humano. Voy a decir espíritu humano como sinónimo de intellectus, ¿no? Entenderla como una salida de sí y un retorno desde la alteridad a la unidad. Entonces voy a hacer más bien énfasis justamente en mostrar cómo esa operación propia del espíritu humano dialoga con tendencias reflexivas que se dan en el arte pictórico, particularmente en el siglo XIV en las llamadas metapinturas. Yo voy a explicar de qué se tratan. Que comienzan, ¿no es cierto?, en el siglo XIV, y que hay que decir también que Michel de Certeau fue uno de los primeros en poner atención entre la relación entre la mística especulativa y la pintura flamenca. Y yo voy inspirándome en eso, ponerla en relación quizás más bien con la pintura italiana. En otras oportunidades he presentado también la relación con el realismo flamenco. Eso en primer lugar, y en segundo lugar también se nutre no solamente de esas tendencias reflexivas del arte pictórico, sino también de las tradiciones platónicas y neoplatónicas que son recepcionadas en la Edad Media, y como muy bien señaló Sandro, esta recepción culmina, se dice, en el siglo XV, y la figura paradigmática de esa culminación es Nicolás de Cusa, que pone esas tradiciones platónicas, neoplatónicas, tardo-medievales en dirección hacia la nueva época, y podríamos decir incluso en la tradición alemana que desemboca en el idealismo alemán. Bien, voy a partir entonces con el primer punto, que es la pregunta de qué manera la transformación de la imagen visual en el siglo XIV puede ser leída desde la clave de salida y retorno de sí, ¿no? En segundo lugar, voy a abordar la pregunta sobre los fundamentos metafísicos, y en tercer lugar voy a entrar ya en el tema de Nicolás de Cusa como una especie de cierre de los dos puntos anteriores. Vamos con la imagen visual y la metapintura, el primer punto. Bueno, es un consenso, prácticamente un consenso para los historiadores del arte, que la incorporación de la tridimensionalidad en el lenguaje visual es como un giro copernicano de la pintura en el siglo XIV, ¿no? Se indica que este cambio dominó la cultura visual hasta el año 1900, así de radical.
Auerbach, en una obra bien famosa de él en el año 46, 1946, que se llama Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, compara este giro, el giro visual, con el giro literario de Dante y Boccaccio. Como sabemos, entonces, la tridimensionalidad ofreció un espacio visual más coherente y permitió integrar relaciones espaciales, temporales, dando una mayor consistencia al lenguaje de la imagen visual, ¿no? Esa posibilidad, ¿no es cierto?, de imitar lo que el ojo, posicionado desde un punto y su consecuente experiencia de profundidad, ¿no?, esa imitación, ¿no?, generó un cambio de tal magnitud que la imagen visual pudo transformarse en una forma eminente de mímesis de la realidad. En efecto, este giro implicó un manejo consistente de aspectos emocionales y narrativos del encuentro humano, lo que constituyó una ampliación de la experiencia de la imagen visual. Y con esto se dejó atrás también ese lenguaje convencional de las dos dimensiones que consideraba la imagen más bien como una forma de presencia real de lo divino, la iconografía, ¿no?, más que solo una representación. No olvidemos que la bidimensionalidad fue funcional para la transición de una relación hacia algo que en sí mismo no es representación, ¿no? Está la imagen visual, que es representación de algo que no es una representación, sino que es justamente la realidad, ¿no? Por eso se le llama a este giro también realista. Sin embargo, a veces en contra de esa corriente predominante que los historiadores del arte llaman realista o complementándola, se dieron tendencias reflexivas que integraron expresiones de metapintura. Por metapintura se suele entender aquellas pinturas que representan a su vez pinturas u otras representaciones, incluyen pinturas dentro de la pintura, ¿sí? Dicho en otras palabras, pinturas cuyo objeto de representación es la propia actividad del artista o el artista como tal. Es decir, su objeto de representación, ¿no?, es la representación en sí misma, lo cual hace colapsar la relación como instancias separadas y claramente distinguibles entre las nociones de lo representado, la representación, y el que produce la representación. André Chastel, que es un investigador, ¿no?, en el año 64, publicó un estudio muy interesante sobre las pinturas dentro de las pinturas y mostró cómo los aspectos de la autoconciencia y la autorreflexividad se hicieron patentes en las artes visuales, otorgando un carácter paradigmático a lo que es el autorretrato, ¿no? En él, el objeto del pintar coincide con el que pinta, y en ese sentido se da una circularidad entre el sujeto y su praxis, ¿no? Y es bastante conocida, ¿no?, no estoy diciendo aquí nada nuevo, la tesis que sostiene que la intensificación de esas tendencias reflexivas en el arte pictórico del siglo XV pone en evidencia las corrientes que transversalmente ya van sobrepujando el cambio de época y se vuelven claves para entender la modernidad temprana. Ahora bien, la pregunta que quisiera plantear es de qué manera esas tendencias del lenguaje de la imagen visual pueden poner de manifiesto esta idea de la salida y el retorno. ¿De qué manera lo hacen? La imagen visual se transforma en un espacio de proximidad entre el que opera y el producto de su operación. Voy a usar ese lenguaje, no he dicho el que pinta y su pintura y su obra, pero voy a usar, transitar al lenguaje del que opera y su operación, de manera que la imagen se torna ocasión para que la actividad, en este caso la pintura, se vuelva sobre sí misma. De ahí que la expresión metapintura recoja adecuadamente la tendencia reflexiva, pues en ellas no se toma como algo dado la relación espontánea entre lo real y lo representado, sino que la imagen se vuelve un espacio reflexivo y de análisis para la representación en sí misma y para representar como tal, ¿no? La tarea de la representación, o bien el resultado de la operación de representar, ya no es mostrar algo que en sí mismo no es una representación, como lo dijimos en relación a la imagen bidimensional, sino que al cuestionarse críticamente esa relación entre la realidad y la representación, ¿no?, se pone al centro la problemática de la representación humana. Ahora bien, visto en perspectiva, me parece que es posible reconocer en las tendencias reflexivas ese modelo de salida y retorno, desde la representación a su alteridad,
Y en este caso, a la operación, la salida y retorno, en el sentido del retorno a la operación desde la cual surge y viceversa. Dicho de otra manera, la operación productiva genera una imagen que constituye su alteridad, pero esa imagen es a su vez productiva en el sentido de abrir un espacio de continuidad que oficia el retorno o el regreso hacia sí de la operación de la cual surgió. Para ver esto de una manera un poco más ilustrativa, voy a mostrar enseguida una imagen del Giotto que pintó entre el año 1300 y 1330, para ver a qué me estoy refiriendo, a ver si funciona. Ustedes me van a decir si es que se logra ver. Sí, ahí está proyectándose la imagen, profesor. Gracias, muchas gracias. Entonces se trata de una pieza del altar de San Pedro en la Basílica de Roma, que pintó Giotto en témpera, ¿no? Mide 178 centímetros por 89, la parte más alta, y 168 por 83, las partes laterales, ¿no? Bajo petición, ¿no es cierto?, del cardenal Jacopo Stefanecki, ¿no? Pinta este tríptico con distintas escenas de San Pedro y San Pablo. No sé si se ve el mouse que estoy moviendo, ¿no? San Pedro y San Pablo en distintas escenas, y en ella se ofrece un detalle que interesa mostrar, que aparece, ¿no es cierto?, el Papa Celestino V con un libro en sus manos, a mi derecha, digamos, no sé si eso a la derecha de ustedes, la imagen, y a la izquierda el propio cardenal Jacopo Stefanecki sosteniendo, si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero sostiene el tríptico en miniatura de lo que es el tríptico en la representación total. Voy a presentar aquí un detalle. Si ustedes se fijan, voy a volver atrás. El detalle de lo que sostiene Stefanecki en sus manos, que es este tríptico, que tiene como unas especies de pequeñas proyecciones, ¿no es cierto?, desde las cúpulas que son típicas del gótico tardío, que no se conservaron en el tríptico que existe hasta nuestros días, pero en su original mantenía esas proyecciones de la cúpula que se ve acá, típicas del gótico. Si ustedes se fijan, el cardenal representado sostiene en sus manos la ofrenda del tríptico, y ese tríptico a su vez contiene la misma copia de él sosteniendo, ya con menos detalle, la imagen inicial del tríptico. Ahí lo traté de agrandar. Entonces, para el historiador del arte, aquí, bueno, está el arte de la similitud, ¿no?, que es el resultado de ese estilo realista. Nosotros estamos alejando un poco de eso, más bien para mostrar y ilustrar justamente que esta pieza pone en cuestión lo que hemos señalado sobre la representación, ¿no? Yo hago la pregunta, ¿no?, ¿cuál es la relación entre la realidad y la representación aquí? ¿Qué es justamente cuál es el modelo y cuál es la copia? ¿Cuál es el modelo y cuál es su imagen? ¿No? ¿Cuáles son los límites de la representación? ¿Qué es lo representado y qué es la realidad? ¿Hay acaso aquí una división clara entre lo real y lo representado? ¿No? Para el tópico, entonces, que nos convoca, el lenguaje de la imagen como lenguaje problemático de la reflexividad, leído como salida y retorno, ¿no? El lenguaje, entonces, es lo que sería una continuidad entre quien realiza un espacio de continuidad para justamente generar esa circulación, ¿no?, entre el que opera y su obra. La imagen viene a ser la explicitación o el despliegue, en ese sentido, la salida de sí, en cuyo ejercicio se da ese retorno, ¿no? El segundo punto de vista, que me parece interesante de esta obra, es que la salida y el retorno es un proceso de circulación que en esta imagen aparece como problematizada en el sentido de una imposibilidad o una pregunta sobre la recursividad. ¿Cuándo se detiene ese proceso de iteración de uno y otro, ¿no? Queda relegado a un espacio de negatividad. Determinar el principio de la operación, que en este caso la imagen queda problematizado, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas,
para un público asiduo, digamos, con formación filosófica, como puede ser los que estamos aquí presentes, se puede considerar una sintonía entre esto que hemos visto aquí como una tendencia reflexiva o especulativa, que es lo mismo, especulativo, ¿no es cierto?, de espejo, de speculum, ¿no?, con el proceso de salida y retorno tal como aparece en la tradición neoplatónica, ¿no?, que serían claves y definitorias para esa tradición filosófica, ¿no? Entonces pasemos ahora a considerar el referente neoplatónico de esta idea de salida y retorno, que ya transitamos a una noción más bien ontológica de la imagen, ¿no?, y no de la imagen en cuanto visual. Voy a dejar de compartir para no distraernos. Bueno, si quieren la puedo dejar para tener una imagen y que no me vean a mí. Segundo, el referente neoplatónico de la salida y retorno. Frente a la monumental tradición del pensamiento cristiano medieval, es insoslayable el encuentro entre el cristianismo, por un lado, con el cuerpo doctrinal del platonismo y el neoplatonismo. Sea en el encuentro entre el helenismo, o platonismo medio también conocido, y cristianismo, antes de Nicea, sea en la recepción del neoplatonismo latino por parte de los autores cristianos de los siglos posteriores, es ineludible en tal encuentro la referencia al tópico de salida y retorno. Me refiero ya más específicamente a la salida de sí por parte del primer principio y el retorno hacia sí como simbolismo de lo uno. Esta idea concibe lo uno como un movimiento reflexivo atemporal, en virtud del cual el uno se piensa a sí mismo y se hace, por lo mismo, otro para sí. Y en continuidad con ese movimiento originario, se entiende que ese movimiento de explicitación del primer principio, que es de explicitación o de salida, el prodos, participa todo lo existente. Todo lo existente participa de ese momento de explicitación, ¿no? Y se da un consecuente retorno, que se utiliza ahí el término reditus, reditio, que es la traducción latina del epistorfe griego, de la alteridad hacia la unidad. Esto es central para entender la operación del intelecto. Entonces la tradición filosófica medieval latina, de cuño neoplatónico cristiano, entre comillas, ¿no?, donde está Agustín, Eriúgena, Dionisio, Eckhart y Cusano, si los queremos poner en relación a esa tradición, no se asimila sin más este simbolismo de lo uno, sino que hay al menos dos aspectos específicos de esa asimilación que quisiera destacar como original o como una mirada novedosa. Lo primero dice relación con que para el neoplatonismo cristiano no hay una distinción entre ese uno absoluto, ese uno vuelto sobre sí, el inefable, el inconmensurable, y por otro lado el uno que se piensa a sí mismo, ¿no? Para el neoplatonismo pagano, esa distinción es estricta porque ellos entienden que ese primer despliegue ya supondría una alteridad y eso sería reñido con lo uno. Por lo tanto, reñido con su incomunicabilidad, inefabilidad, inconmensurabilidad, ¿no? En cambio, para el neoplatonismo cristiano, ese pensarse a sí mismo del primer principio no supone una alteridad, puesto que pues, el uno es entendido como triuno o unitrinidad, una trinidad. En ese sentido, el primer principio, o Dios, se piensa a sí mismo como un movimiento reflexivo de salida y retorno, en cuyo despliegue se engendra la igualdad. Ese pensarse a sí mismo es un engendramiento de la igualdad, y a partir de su igualdad retorna así en ese lazo de unión eterno que después se asocia al Espíritu Santo, en la Trinidad. Entonces el movimiento eterno de salida de sí, regreso hacia sí, se hace patente el primer principio como una unidad, se muestra el primer principio como una unidad relacional, ¿no?, el cual, siendo imparticipable de todo, se participa y comunica todo, ¿no? Para nuestro tema es clave señalar que el lenguaje de la imagen entonces tiene un lugar central en el simbolismo de lo uno, toda vez que desde la primera hora los padres remiten al verbo palabra o a la imagen perfecta la referencia al primer movimiento de despliegue de este pensarse a sí mismo. El pensarse a sí mismo del primer principio engendra su verbo, su imagen, lo cual la constituye como palabra creadora, y de ahí que todo lo que surge de ese movimiento es palabra exteriorizada, introduciendo así el lenguaje introduciendo, digamos, de esa manera que el lenguaje de la imagen entre de lleno
en la interioridad del pensamiento. Un segundo aspecto vinculado justamente a lo último que acabo de decir, que quisiera destacar como original respecto a esa recepción del simbolismo de lo uno, es que este movimiento autorreflexivo, lo indeterminado se determina a sí mismo, a partir de lo cual el principio, o Dios, se vuelve principio de todo lo múltiple. En ese sentido, este nous, o este pensamiento unimúltiple, muestra su fecundidad al contener en sí el principio de toda distinción o alteridad. Eso también es novedoso, ¿no? Y aquí entonces el lenguaje de la imagen, ya entendido más ontológicamente, o el discurso en torno a la imagen, a eso me refiero con el lenguaje de la imagen, entonces se conecta con la función de mediación en el proceso de comunicación o de creación. Todo lo determinable en el proceso de fusión recibe su ser por mediación de la imagen. Eckhart integra este punto en su pensamiento y le da una profundización que algo mencionó Sandro, ¿no? A propósito de la idea de la identidad entre distinción e indistinción, distinción e indistinción en el primer principio, por un lado, y por otro, estableciendo la prioridad de la operación, intelección por sobre el ser. En la primera cuestión parisina, Eckhart explica esta prioridad, ¿no? La prioridad de la intelección, planteando la pregunta si acaso es lo mismo entender y ser en Dios. Él responde siguiendo a algunos maestros de la escuela albertista de Colonia, que mencionó Sandro, ¿no? Diciendo, Dios no entiende porque es, sino que es porque entiende, ¿no? Dios no entiende porque es, sino que es porque entiende, ¿no? Entonces, fíjense, el movimiento reflexivo que simboliza lo uno, permite explicitar una prioridad metafísica de la operación, de la intelección, por sobre el ser. Dios no entiende porque es, sino que es porque entiende, ¿no? Esto, la investigación lo ha llamado el giro de la desubstanciación de la mente divina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El principio unitrino se constituye como un movimiento intelectivo, un operar. Es decir, no cabe concebirlo como una sustancia a la cual se le añada como a un sustrato la operación de inteligir, ¿no? Sino que su ser mismo es su operar, su ser es su ser intellectus, ¿no? Y al ser una operación no puede sino producir, ¿no? Es productiva, al ser una operación es productiva. Se establece entonces la índole fecunda productiva del primer principio de Dios, de todo, ¿no? Que tiene en sí el principio de la distinción o determinación, desplegando su propia presencia en la alteridad de la unidad como la unidad de ella. En los autores cristianos que unieron este marco junto al tópico, ¿no es cierto?, de la creación, este primer momento se presenta con una terminología muy variada, como explicatio, procesio, effluxio, como una forma de expresar la teofanía de aquel principio en todo, ¿no? De este modo, me están diciendo que ya está ahí en el tiempo, entonces voy terminando esta primera parte, ¿no? Diciendo que de la mano de la prioridad de la intelección, ¿no? El lenguaje de la imagen que introduce el simbolismo de lo uno, ¿no? Se da un proceso de interiorización, ¿no? Y eso, el responsable, entre comillas, de eso es Dionisio, ¿no? Uniendo, cuyo fin de ese proceso de interiorización es un proceso intelectivo, ¿no? que se formula de la mano de la meditación de una sentencia del Liber de Causis, que se creyó un texto aristotélico que dice: todo aquel cognoscente que conoce su esencia, retorna a su esencia con un retorno completo. Y voy a pasar, para terminar, a un párrafo, ¿no es cierto?, a un texto pequeño de Nicolás de Cusa, donde vamos a ver cómo él sintetiza estas dos visiones, cómo aparece tanto este referente de las tendencias reflexivas de la pintura junto a este marco neoplatónico recepcionado en esta idea de cuál es la operación del intelecto. Muestro eso y termino antes que Fabián ya me cuelgue. Denme un segundo, voy a cambiar. Voy a salir. Estoy mostrando eso y cierro con eso.
Tú me dices, Fabián, si se ve, como para terminar. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Vamos a revisar este párrafo de Nicolás de Cusa y con eso ya terminamos. Dice, fíjense, dice, ya has oído algo sobre este tema, dice, pero puesto que la variedad de ejemplos hace más claro lo que es inexpresable, he aquí. Ya sabes que nuestra mente, para él la mente es el intelecto, es una cierta potencia que posee la imagen del arte divino a la que se aludió. Ahí está la idea de imago Dei, ¿no? Pero entendida como un arte divino, que es la imagen. La imagen es una actividad, es un arte divino, ¿no? Por ello, las cosas que de modo muy verdadero son propias del arte absoluto, las cosas que de modo muy verdadero son propias del arte absoluto, pertenecen también de modo verdadero a nuestra mente, que es su imagen. La mente ha sido creada por el arte del creador, fíjense, como si éste quisiera crearse a sí mismo, ahí está la idea del pensarse a sí mismo, pero puesto que el arte infinito no es multiplicable, lo que surge es una imagen suya. Lo mismo que si un pintor quisiera pintarse a sí mismo, pero no ser él multiplicable, pintándose a sí mismo, hace surgir una imagen suya. Entonces, con esto yo quisiera mostrar que fundamentalmente la operación del intelecto es una explicitación de esta potencia creativa que comparte al ser imagen respecto de la potencia creativa que es Dios. Y ese ejercicio de salir de sí y de retorno, metafóricamente, pero pareciera que no solamente de manera ilustrativa, sino que es algo que se comparte con la tendencia del arte pictórico de su tiempo, es como si un pintor quisiera pintar un autorretrato. Nicolás de Cusa ve ahí la imposibilidad de la tarea de la filosofía, ¿no? En el sentido que como no es multiplicable ese arte, nunca podemos representar, se nos escapa en un bosquejo concreto, ¿no? En vez de encontrarlo, surge una imagen, en ese sentido, de esta potencia creativa que es la mente y que constituye la operación del intelecto. Muchas gracias y disculpen los minutos de más. Gracias a usted, profesor, por su interesante ponencia. Agradecemos entonces a nuestro expositor y damos paso ahora a nuestra tercera y última ponencia de esta jornada, de este seminario de filosofía y mística, titulada Mística y lenguaje en Michel de Certeau, a cargo del doctor Carlos Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que mi ponencia va a estar un poquito desfasada de las dos anteriores, porque entramos de lleno en la modernidad temprana, leído una lectura bien así como moderna, podríamos decir, como la lectura que hace Michel de Certeau, pero bueno, creo que puede ser complementaria y los contrastes también siempre ayudan a dilucidar ciertos elementos. Voy a compartir pantalla, un PowerPoint pésimo que hice, pero bueno, al menos ayuda a seguir algunas cosas. No sé si se comparte. Sí, ahí se está viendo. Perfecto. Ya. Bien, entonces, aunque no tratada de manera formal, el problema del lenguaje resulta como un hilo de Ariadna de todo el pensamiento de Michel de Certeau. En su proyecto intelectual se da una conjunción entre la crisis de la Iglesia en el postconcilio Vaticano II, la crisis cultural en curso, cristalizada en mayo del 68, y la arqueología que Michel de Certeau hace de esta crisis, entre otras vías a través de una indagación profunda del lenguaje místico moderno. Dicho de otro modo, Michel de Certeau hace una suerte de efecto espejo entre los creyentes contemporáneos que deben gestionar una institución devaluada en su lenguaje con los místicos modernos del siglo XVI y XVII sometidos al mismo problema. En esta presentación quisiera presentar algunos de los aspectos fundamentales que vinculan el lenguaje místico con la crisis epistemológica de la modernidad temprana. Vamos a viajar primero muy brevemente al presente de Michel de Certeau para luego detenernos en algunos de los principales aspectos del problema del lenguaje místico vinculados a la crisis nominalista, a la derrota del simbolismo medieval
graficado por el paso de la alegoría in factis a la alegoría in verbis, la utilización de la noción de fábula para hablar de la mística y por último las maneras de hablar. Pero antes de eso, quisiera, para los que no conocen mucho a Michel de Certeau, hacer una muy breve presentación de su itinerario y de su vida. Michel de Certeau nace el año 1925 en la Saboya francesa, lugar importante porque es el mismo lugar de nacimiento de Pedro Fabro, a quien le va a dedicar su trabajo de tesis doctoral. El 44 ingresa al seminario de París. El 47 estudia la teología en el Seminario Universitario de Lyon, donde conoce a Delibat, que va a ser una figura muy importante a nivel espiritual y a nivel intelectual, sobre todo porque sus primeros pasos en torno a la mística van a estar vinculadas a la influencia del padre Delibat. El 50 ingresa al noviciado de los jesuitas. El 56 es ordenado sacerdote y comienza a trabajar en la revista Christus, que es muy importante para el ayornamiento de la espiritualidad ignaciana previo al Concilio Vaticano II. El 60 defiende su tesis doctoral en la Escuela Práctica de Altos Estudios sobre la edición del Memorial de Pedro Fabro. En 1963 publica la edición de la Guía Espiritual de Jean-Joseph Surin, místico importante del siglo XVII francés. El 64 funda junto a Jacques Lacan y otros la Escuela Freudiana en París. El 66 publica la correspondencia de Surin. El 67 asume como redactor de la revista Etudes. Entre 1964 y el 78 dirige un seminario del doctorado de teología del Instituto Católico de París. Entre el 68 y el 71 está a cargo de los cursos de historia y psicoanálisis en París 7. Entre el 71 y el 78 da los cursos de antropología religiosa y antropología cultural en París 7. Entre el 78 y el 83 profesor en la Universidad de San Diego en el Departamento de Literatura. Recién en el 83 logra tener un lugar en la Academia Francesa, elegido director de estudios de la Escuela de Altos Estudios y fallece el año 1986. Entonces, en torno a la crisis del lenguaje religioso, Michel de Certeau diagnostica una crisis radical. Dirá, cito a Certeau, un lenguaje cristiano se desmorona en desuso como un revestimiento de ayer y un obstáculo de hoy. Así el lenguaje teológico, el lenguaje de la fe, se convierte en un obstáculo para la comunicación con nuestros contemporáneos. Certeau diagnostica el hecho que el cristianismo se ha convertido en una religión del libro, el comentario institucional de una tradición escrita y unos ritos transmitidos, pese a que éste sea una religión de la palabra. Esto es muy importante porque esta noción de palabra va a estar muy vinculada justamente a la manera como Michel de Certeau va a comprender el lenguaje místico moderno en el siglo XVI y XVII. Y esa palabra tiene como modelo principal simplemente a Jesús, es decir, en el fondo una persona que es capaz de vivir espiritualmente, hablar en nombre de lo que es, y sin definirse, por el saber de un otro o por el saber de una tradición distinta. Entonces el reto del lenguaje religioso va a consistir a tratar de redescubrir esa palabra, a tratar de volver a hacerla emerger, y la pregunta, ¿no es cierto?, que va, por decirlo así, como a obsesionar a Michel de Certeau es si existe todavía, ¿no es cierto?, esa palabra. Entonces, el primer elemento de esta crisis del lenguaje religioso, si uno tuviera que hacer una arqueología, consiste con el nominalismo y la desontologización del lenguaje. Desde 1960, Michel de Certeau constata una fisura en el lenguaje religioso, considerado en primer lugar por las consecuencias que tiene la ruptura nominalista, sobre todo en Guillaume de Ockham en el siglo XIV. Él relaciona la crisis del lenguaje religioso a nivel histórico con la difusión del nominalismo de Ockham, quien disocia simplemente la palabra de la cosa, catalizando así la derrota de una teoría del simbolismo que sostenía el edificio epistemológico del medioevo. Se establece una ruptura a causa de un lenguaje teológico todavía pegado a una ontología que hace que las palabras se refieran a realidades o verdades esenciales que habrían detrás de esa palabra. Para De Certeau, ese edificio comienza a fisurarse y no hace sino acrecentarse durante el siglo XX y el siglo XXI que estaríamos viviendo hoy día. Certeau, desde la redacción del Memorial, fue sensible a la centralidad de la ruptura nominalista. La pregunta que tenemos que responder refiere entonces al vínculo de esta ruptura nominalista y la erupción de la mística moderna en su proyecto intelectual. Al afirmar la potencia absoluta, el nominalismo imperante
socava la certeza del conocimiento en su núcleo. Esta se limita a lo que se conoce históricamente sin poder llegar a una verdad absoluta, convirtiéndose así en un conocimiento probable, no asegurado y siempre susceptible de ser modificado. Occam, para afirmar la potencia absoluta, necesita destacar a toda costa lo singular en relación con lo universal. La voluntad de Dios escapa así a toda inteligencia posible y no puede quedar encerrada en un sistema simbólico probablemente demasiado previsible. Por eso los signos de la naturaleza, las personas, los hechos históricos, ya no hablan necesariamente de Dios como antes. Dios deja de ser el interlocutor absoluto y la referencia a la experiencia empieza a importar más y se transforma en algo fundamental, tal vez el único recurso de la certeza de la voluntad de Dios. Y tenemos ahí, ¿no es cierto?, todos los relatos, por ejemplo, de los ejercicios espirituales que recurren a la experiencia de Dios, al lenguaje de la consolación y la desolación, como la única manera de tener certeza de aquello que Dios quiere. Segundo punto, la derrota del simbolismo medieval, el paso de la alegoría in factis a la alegoría in verbis. Michel de Certeau diagnostica en la Fábula Mística 1 que a fines de la Edad Media la teoría simbólica que sostenía el edificio del medioevo se desmorona. Certeau se fija en los discursos místicos modernos como síntomas de esta ruptura epistemológica de la unidad de la Edad Media construida en torno al lugar fundamental de la alegoría. Si nos acordamos nosotros, la alegoría, ¿no es cierto?, in factis, tiene que ver con el capítulo 4 del libro de San Pablo a los Gálatas. Las dos esposas de Abraham, aquí se aceptó, una sierva y otra libre, son consideradas por San Pablo como una alegoría que ya no caracteriza las relaciones entre las palabras, los verba, sino entre hechos, los res o facta. Agar y Sara son por adelantado los dos pactos sucesivos con Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta alegoría fue retomada por los padres de la Iglesia y por los teólogos de la Edad Media. Toda la exégesis espiritual se basa en esta dinámica. Supone, cito Certeau, que debe haber una analogía real entre los procedimientos lógicos y retóricos que organizan el sentido y la sucesión o disposición de los hechos en una historia de la salvación y en un cosmos de la relación. Hasta acá la cita. Existe así un vínculo intrínseco entre la retórica y la ontología, entre el significado del lenguaje de la tradición y los hechos de la revelación. Estas tres condiciones de la alegoría in factis requieren postulados metafísicos y epistemológicos cada vez menos pensables en los siglos XIV y XV y fueron socavados a su base por el nominalismo de Guillermo de Occam, quien reivindica la potencia absoluta divina, escapando así esta potencia a toda inteligencia posible y degradando el estatuto mismo de la teología como ciencia. Nos parece importante insistir al menos en tres dimensiones de esta recomposición, de este paso que implica la alegoría in factis a la alegoría in verbis para comprender los discursos de la mística moderna del siglo XVI y el siglo XVII. El primero tiene que ver, como decía recién, con el desmoronamiento de la alegoría in factis, que implica otro uso de la retórica, que desde el advenimiento de la mística moderna en particular se ocupará de la relación del lenguaje con el cuerpo que falta, ya que el cuerpo que estructura, por decirlo así, como la unidad del medioevo termina desmoronándose, el místico moderno, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, la escuela francesa del XVII, van simplemente, por decirlo así en breve, a gestionar a través del lenguaje su relación con la ausencia, con ese cuerpo que falta. Por eso que la tumba vacía toma un lugar fundamental en la construcción de la mística moderna. Segundo, la irrupción de la mística como una ciencia nueva está vinculada a la degradación de la teología como ciencia, ya propugnada por el nominalismo y posteriormente profundizada por Laufclair. Tercer elemento, el nominalismo identifica lo real a lo singular, de modo que las relaciones se inclinan más hacia las palabras que hacia las cosas, y las nuevas prácticas del discurso rechazan la confusión de la lógica o la retórica con la metafísica e instalan los tropos en el campo en el que se afinan, exacerban y purifican los juegos del lenguaje. Volveré sobre este último punto a la hora de referirme a las maneras de hablar de los místicos modernos. Fíjense que para Michel de Certeau, y acá mi tercer punto, ¿no es cierto?, es la fábula una palabra que engendra otra palabra. Michel de Certeau dirá que la espiritualidad, en la medida en que es una expresión
reconoce una articulación del lenguaje sobre lo imposible de decir, y ella se sitúa en ese límite en el que lo que no se puede decir es también lo que no se puede dejar de decir. Es decir, en esa conjunción entre lo imposible de decir y entre aquello que no se puede dejar de decir, donde se instalaría, ¿no es cierto?, el lenguaje de la mística. Aquí se juega entonces la problemática fundamental. Dicho de otro modo, para Michel de Certeau, cito a de Certeau, el lenguaje no es un intruso en la experiencia y el silencio no está más allá del lenguaje, él está en el lenguaje, esta es la verdad del lenguaje, lo indecible, lo indecible está en aquello que es dicho. Hasta acá la cita de Certeau. La investigación de Michel de Certeau sobre el lenguaje místico nos invita entonces a echar un vistazo transversal a 4 prácticas discursivas que va a trabajar en la fábula mística. Las relaciones de esta mística moderna con un nuevo erotismo, que en el mismo minuto en que aparece la mística moderna, aparecería en Occidente, ¿no es cierto?, la literatura erótica. El segundo elemento con la teoría psicoanalítica, como una manera, ¿no es cierto?, de referirse en torno a los discursos, a las transferencias, etcétera, con la propia historiografía, que vincula la historia con un pasado ausente, que ya no está presente finalmente en el relato histórico, y finalmente con la fábula. Y la fábula refiere simultáneamente a la oralidad y a la ficción, 2 elementos que son fundamentales a la hora de tratar de entender la operación de los místicos modernos. La fábula arroja, entonces, luz sobre cómo el problema de la comunicación y la búsqueda de la palabra perdida, de este cuerpo perdido, se ponen de manifiesto en los discursos místicos. La palabra y la oralidad, excluidas del discurso científico del siglo XVII, se clasifican desde entonces en la categoría de fábula, que viene, ¿no es cierto?, del latín fari, que significa hablar. Entonces Michel de Certeau habla de la fábula no como algo que no existe, no como la fábula de algo irreal, por decirlo así, sino la fábula justamente como la posibilidad de redescubrir una palabra que engendre otra palabra. Y para él, el cristianismo contemporáneo deviene una fábula, es una fábula. Entonces una fábula que no está precedida, por decirlo así, como por un conocimiento científico, por una ciencia del saber previa, sino como una palabra que tiene que tratar de engendrar una otra palabra. Entonces, la mística se transforma para Michel de Certeau en una suerte, ¿no es cierto?, de reflexión sobre el acto de la anunciación. Y el acto de la anunciación sería el fundamento de la fe. A diferencia del discurso teológico, de Certeau en la fábula mística será extremadamente crítico del lenguaje teológico, que lo cataloga como patriarcal, hecho por hombres, por clérigos, etc., que recupera enunciados desorbitados de un sistema moribundo para transformarlos en proposiciones que puedan ser jerarquizadas según un determinado orden de verdad. Entonces, fíjense bien, la enunciación, el acto de enunciación, como diría Benveniste, a quien alude, ¿no es cierto?, Michel de Certeau en su manera como de elaborar su teoría del lenguaje, pone a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Entonces, la manera como Michel de Certeau analiza el discurso místico tiene que ver con cómo los místicos utilizan la lengua de la tradición para, ¿no es cierto?, individualizarse o subjetivarse en esa experiencia literaria, que a la vez es una experiencia espiritual. El acto de producir un enunciado concreto que se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta a partir de ciertas condiciones y categorías, y para Certeau, ¿no es cierto?, lo fundamental será que el acto de producir la enunciación es lo que importa, más que el enunciado en sí mismo. Entonces, el análisis de Certeau no va a estar dado en torno a lo que dice el enunciado, ¿no es cierto?, de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, sino al acto de enunciar, ¿no es cierto?, a la historia de esa misma enunciación. Tras la derrota del simbolismo medieval, entonces, que marcaba la unidad del medioevo, se abren 2 orientaciones que cambian por completo la relación con el lenguaje, como dije, ¿no es cierto?, en un minuto, hace un minuto atrás. Entonces, aquí cobra importancia a la hora, ¿no es cierto?, de analizar el lenguaje místico como una fábula, el lugar de la ficción en el discurso místico. Cito a Certeau, puesto que debe existir la palabra, aun cuando ya no se la oiga, el místico coloca transitoriamente su yo locutor en lugar del inasequible divino. Convierte ese yo en la representación de lo que falta, una representación que marca el lugar de lo que no reemplaza, siendo pues contradictorio, el yo locutor o escritor toma el relevo de la función enunciativa, pero en nombre del otro. A ese yo que habla en el lugar y en lugar del otro, le hace falta también un espacio de expresión que corresponderá a lo que el mundo era para el decir de Dios, un mundus que, ¿no es cierto?, que será desde ahora en adelante también una fábula.
Como lo muestra entonces su análisis de la ficción del alma, Teresa de Ávila, como fundamento de las moradas, es la metáfora justamente de la morada y del castillo cristal la que permite instaurar un marco para representar, el diálogo que da nacimiento al sujeto creyente. Esta figuración de un nuevo espacio permite el nacimiento de una palabra. El castillo de cristal cumple así la triple función, según Certeau. Primero, una ficción que nos hace caminar. Segundo, una ficción que es representación del alma como lugar del otro. Y tercero, la estructura de una historicidad espiritual y discursiva. Hasta acá la cita. La metáfora entonces pone en escena un escenario capaz de representar un diálogo interior y establecer una conversación, palabra clave para la mística moderna del 16 y el 17. Conversación, coloquio, es el lugar del imaginario que permite la irrupción de una novedad y nacimiento del sujeto. En la modernidad entonces temprana, sobre todo en el giro epistemológico del 16 y el 17, la relación con la verdad cambia. La invasión mística desvela así un nuevo estatuto de la verdad. Cito Certeau, la verdad será el resultado del trabajo histórico, crítico, económico. Se trata de un querer hacer, más que de un querer escuchar la palabra de Dios, que ya no está inscrita en el cosmos. La verdad entonces se fabrica. Dicho de otro modo, lo que impera es una economía escritural. El discurso místico se convierte entonces en el signo de esta novedad epistemológica marcada por una devaluación del enunciado y una concentración en la enunciación. Último punto, maneras de hablar. El recurso al oxímoron o al oxímoron traduce en términos lingüísticos la experiencia de la pérdida del simbolismo medieval que aseguraba el orden entre el significante y el significado mediante una analogía, la analogía infatti, que tiene su también correlato con la analogía enti, ¿no es cierto? Certeau define así la figura del oxímoron. Giro, desvío, conversión, el tropo se opone a lo propio. Es la forma en que una palabra se desvía de su significado. Este proceso de desviación ya no se basa, como la alegoría tradicional, en una analogía y un orden de las cosas. Es una salida, un exilio semántico, ya un éxtasis. Esta desviación crea extrañeza en el orden o propio del lenguaje. Lo que nos parece interesante retener de esta definición es el hecho que mediante su uso los místicos se alejan de la comprensión del lenguaje basado en una analogía entre las cosas y las palabras entre el mundo y Dios. Es el paso entonces de la alegoría in verbis a la alegoría in factis, a la alegoría in verbis, lo que obliga a una nueva forma de hablar, pues es necesario referirse a un significado ausente que está más allá de lo que se dice. Próximo a la paradoja y a la antítesis, el oxímoron permite así dar cuenta mejor de la novedad de la operación lingüística realizada por los místicos modernos. Manifiestan el nuevo estatuto epistemológico marcado por la ruptura del vínculo ontológico entre las palabras y las cosas. El oxímoron pone en relación sintáctica términos que no necesariamente aparecen, ¿no es cierto?, en el lenguaje común y que son generalmente más bien opuestos. Por ejemplo, como en San Juan de la Cruz, el cruel reposo, el dulce ardor, la música silenciosa. Estas figuras permiten que las palabras digan algo diferente de su propio significado. Desde ese punto de vista, cito Certeau, el oxímoron contrasta con el mundo de las similitudes. Es un lapsus de la similitud. Él mezcla los géneros y confunde los órdenes. Hasta acá la cita. Como el oxímoron corresponde a la categoría de los metasemas, Certeau se refiere aún más allá del lenguaje. Es un deíctico, muestra lo que no dice, y al contrastar dos términos disímiles, abre la significación a una nueva significación posible que tiene que ver con el ausente que ya no está. Partiendo de la introducción de la obra de San Juan de la Cruz, escrita en 1618 por Diego de Jesús, Certeau reconstruye el gesto del pensamiento que hay detrás de los discursos místicos. Este discurso o este gesto produce formas de hablar, algunos de cuyos principios fundamentales se basan en el uso del oxímoron. Al conservar la esencia de estos principios, debemos subrayar que la unidad ya escindida del oxímoron nos muestra que la palabra en sí misma está herida, que el lenguaje está herido, pues tenemos dos términos en lugar de uno para decir un significado que escapa a la formulación. Por eso las frases místicas evitan toda lógica ontológica reflejando el lenguaje de un duelo, que debe producir los efectos de un ausente que no puede ser captado por el lenguaje impotente por la caída y la opacificación del signo
que, como dirá Roland Barthes, será la gran problemática de la modernidad. Termino con un par de reflexiones como conclusión. El enfoque histórico de Michel de Certeau lo empujó a considerar la invasión mística moderna como una reacción al advenimiento de esta modernidad, una reacción al trauma de la Reforma protestante como desgarro del cuerpo de Cristo, una reacción a la pérdida de lo uno y del mundo religioso medieval, del cual la alegoría in factis era la clave de bóveda. Sartor constató que a la crisis profunda que entonces afectaba a la cristiandad correspondió, dentro del discurso espiritual tradicional, una forma de exacerbación, de sobreelaboración retórica y conceptual en la línea de la analogía in verbis, a causa del impacto tenido por el nominalismo. La originalidad profunda, a mi juicio, de Michel de Certeau en este enfoque pluridisciplinar del discurso místico consiste, antes de todo, en tratar de la experiencia mística a partir de su lenguaje y a considerarla como un lenguaje. Hecho esto, él la arranca de las posibles vanas aporías en las cuales se había dejado encerrar el enfoque tradicional del análisis místico, tal vez demasiado psicologizante o demasiado teologizante en la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. Muy bien, ahí tenemos entonces la tercera y última exposición del profesor Carlos Álvarez. Y ahora todos y todas estamos invitados, ¿cierto?, a participar de un espacio de preguntas, de diálogo, de conversación también en relación a las temáticas abordadas. No sé si hay preguntas de parte de los participantes, de quienes estuvieron también atentamente escuchando y viendo las exposiciones. Sea con respecto a la exposición de Sandro, del profesor Rodrigo o del profesor ahora Carlos Álvarez. Dejamos abierta la palabra, pueden activar sus micrófonos ahí para iniciar la conversación. Fabián, hay una pregunta, aparece en el chat. No sé si la puedes revisar. Sí. Ok, aquí está. Ya. Marcelo Muñoz dirige una pregunta al profesor Álvarez y dice: ¿es posible hacer equivalente la fábula como palabra que llegue a palabra al imago medieval renacentista? ¿O es más bien una superación del concepto de imago? Bueno, súper pregunta. Cuando escuchaba, de hecho, la presentación de Rodrigo, yo me acordaba de esos dos textos famosos que tiene Michel de Certeau, justamente uno sobre Nicolás de Cusa, sobre el que Rodrigo podría tal vez decir una palabrita en torno a esta pregunta, y después el texto que tiene de Certeau sobre el análisis del Jardín de las Delicias del Bosco, justamente en la Fábula Mística 1, un texto increíble, donde de Certeau analiza, por decirlo así, como las consecuencias de la ruptura nominalista en el arte pictórico del Bosco, a propósito justamente como de la disociación total finalmente que existiría en el Jardín de las Delicias entre el significado de las palabras, entre el sentido de las palabras y la imagen. Yo me sospecho, pero esto solamente yo estoy acá haciendo porque es una pregunta que me supera un poquito por mi falta de conocimiento justamente de la mística en el medioevo. Yo me sospecho que Michel de Certeau sería cauto con hacer un vínculo demasiado rápido entre la imago medieval renacentista y la noción de fábula, porque la noción de fábula tiene que ver también para De Certeau, yo creo, con la posibilidad de volver a esa ruptura, por decirlo así, como preplatónica entre el mito y el logos. Y yo no sé hasta qué punto el uso de la imago medieval renacentista como que toma en cuenta, por decirlo así, como ese mismo gesto intelectual, digamos, de Michel de Certeau. Detrás de Michel de Certeau, la noción de fábula es una noción de una suerte como de razón débil, humilde, que busca justamente como la posibilidad de engendramiento como una nueva palabra, pero tal vez mucho menos, diría yo, como
contundente, en clave como teológica, antropológica, que la noción de imago, digamos, puede como imprimir justamente en la experiencia cristiana. Entonces, bueno, yo eso es lo que me atrevo a decir, pero tal vez Rodrigo, tú tenés algo que decir en torno a Nicolás de Cusa y de cierto que lo conoces más. Sí, muy breve. Yo creo que en la pregunta de Marcelo, quizás ya él mismo tiene una intuición, porque cuando dices tú como palabra que crea palabra, ¿no? Y justamente el concepto de imago viva, que es justamente una pura operación, en el sentido que está como desustancializada, ¿no? Es justamente productividad. Es una imagen que crea imágenes. Y en ese sentido, Michel acertó, por lo menos en el comentario que hace a Nicolás de Cusa, justamente toca ese punto, ¿no? Yo no sé si diría lo mismo de Eckhart, no sé, Sandro, cómo lo ves tú, pero justamente Eckhart está también lleno de oxímoron, y Nicolás de Cusa también. Yo creo que hay yo no estoy tan seguro de la recepción del nominalismo o del impacto del nominalismo en Eckhart, pero en Nicolás de Cusa es muy fuerte, ¿no? Su estudio en Padua, él se formó con la Vía Nova, claramente, de Primavera, eso, no quiero hablar más. Sí, yo podría decir algo muy breve, digamos, en realidad, porque cuando Rodrigo plantea, ¿cierto?, esta imago viva, en cierta medida esa imago viva que es creativa, da un paso respecto también un poco a la imagen de Eckhart, digamos, que en general se concibe con un acento en la receptividad, incluso algunas interpretaciones desde la pasividad, digamos. Algo de eso también hay en Eckhart, digamos, una imagen que se define a partir, digamos, del modelo de manera tan radical, de alguna manera es absoluta también potencialidad de pasividad. Pero es interesante porque abrió un paso hacia esa imago viva, más creativa en Cusa, y yo lo que veía en Michel desertó ese querer hacer, que decía eh, eh, Carlos, porque en el fondo parece que hay ahí entre medio algo que yo por lo menos me supera, pero que tiene que ver con el tema del sujeto que aparece en la fábula, ¿cierto? Hay un yo, y eso, digamos, es difícil también de articularlo, habría que, digamos, verlo, digamos, de cómo existe un yo, eh, o cómo se configura la experiencia a partir, digamos, de la imago, digamos, la concepción eckartiana de la imago, cómo se concibe la experiencia en un sujeto, digamos. Lo mismo habría que hacer, digamos, también en Nicolás de Cusa, digamos, en el sentido de que, como decía Carlos, digamos, aparecía este yo de la fábula, en este y un querer hacer, digamos, más que un querer escuchar. Creo que ahí eso es muy interesante lo que planteaba Carlos, que puede ser como una clave, me parece, desde lo que yo conozco de Eckhart con respecto a lo que plantea el deserto. No sé si hay más preguntas con respecto a las temáticas abordadas. ¿Algún expositor? Yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? La pregunta a Sandro, bueno, primero felicitaciones a las tres ponencias, es muy interesante. La pregunta un poco también desde la modernidad, más que desde donde conozco completamente la medioevo, o no completamente, bueno, tengo ciertas nociones, pero en relación a las operaciones que estaba, primero una pregunta muy precisa, hacia Sandro, ¿cuál fue la acusación por parte, no sé, de la autoridad, de la curia hacia Eckhart? Porque veo en tu ponencia, y después me justifico un poco con la ponencia de Rodrigo, una defensa muy medieval, o sea, hacia esa actividad del, yo le diría, sujeto, para conocer a Dios, muy arraigada hacia el intelecto, cuando las actividades que has mencionado, que mencionaste tú para conocer a la imagen de Dios y también Rodrigo, en la modernidad no sería propio del intelecto, sino sería propio de la intuición. Una intuición que es intelectual y con esa operación, que la operación, como la describió Rodrigo, de hecho, es la descripción exacta de lo que hace
Fichte para encontrar el yo y reconocer ese yo como absoluto. O sea, el yo se capta en la actividad, lo capto afuera de mí, y en esa identificación aparece el principio de identidad, ¿no es cierto? El yo es yo, y esa está la absolutez del yo. O sea, evidentemente Fichte, filósofo ateo, no, justamente desmonta cualquier presencia de Dios. Pero bueno, primero, ¿cuál sería la acusación? Si a través de esa acusación podría haber un Eckhart sospechosamente moderno y no tan medieval, y si, bueno, eso fue una sospecha que me puede ser, si no lo defendemos a la medieval, ¿podría ser más moderno? Quizás, esa es la pregunta. Ya, excelente pregunta. Excelente pregunta, porque en realidad a veces no se profundiza mucho en la acusación. Yo lo que he podido esperar, hay un tema político en el fondo, donde los especialistas reconocen que la acusación es más política, más que de fondo, pero sí lo que uno puede reconocer a partir de cómo él utiliza unas analogías presentes en el texto de Santo Tomás en contra del averroísmo. Creo que la acusación tiene un fondo incluso más que teológico, filosófico, en el sentido de que habría en Eckhart un averroísmo, ¿ya? ¿Y qué significa el averroísmo? Fundamentalmente es una comprensión, digamos, del intelecto, y un racionalismo también radical. Ya, ese es como un punto. Yo creo que hay un contexto en el cual pareciera que Santo Tomás trata de mantenerse incluso prudente. Lo que yo decía, si uno ve los textos de él, intenta no vincular absolutamente, identificar, ¿cierto?, la categoría filosófica con la teológica, cosa que sí hace de manera más osada Dietrich, y me parece a mí que Eckhart, teniendo detrás, me parece, un trasfondo, digamos, de una noética aristotélica averroísta, ¿ya? Y creo que la acusación va precisamente en que están utilizando mucho la filosofía para explicar, digamos, la verdad de la fe. Eso es como, me parece que es como una tendencia del averroísmo, tratar de racionalizar todo, y lo que tú muy bien dices, digamos, de que, bueno, hoy en día ha habido un florecimiento de los estudios en torno a Averroes, ¿ya? Entonces, precisamente, Averroes, que atraviesa también el Renacimiento, me parece a mí, lo que tú dices, me parece como intuición muy correcta, en el sentido de que si exploramos bien la noética de Eckhart y encontramos esos indicios, digamos, de averroísmo, digamos, o de la recepción de una noética de Averroes, con todas sus posibilidades también, sí podríamos a lo mejor rastrear ciertos indicios de una modernidad. Está pensando de alguna manera, pero también sería como cauto, en el sentido de que Eckhart también es hijo de su tiempo, ¿ya? Y él mismo, digamos, reconoce los límites. Está como me parece algo que decía Carlos, digamos, hay una cierta crisis, entonces hay que buscar un nuevo lenguaje, y me parece que él está también atrapado en ese lenguaje académico, y es por eso que es interesante la obra alemana de Eckhart, que son sus sermones, donde él también inventa palabras, crea en el fondo el alemán filosófico, porque pareciera que está un poco atrapado, ¿cierto?, en ese lenguaje. Lamentablemente no pudo estar María Luisa, que ella precisamente trabaja ese tipo de lenguaje, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que tú dices, esa es la acusación, me parece, de fondo. Y lo último, ese averroísmo se expresa no solamente en la comprensión del intelecto, que estaría en esta indistinción o este peligro de indistinción, sino que también, por ejemplo, en el comentario del Evangelio de San Juan, en esa cita que mencionaba, donde Eckhart de alguna manera está a favor de una eternidad del mundo, que es también una tesis averroísta, ¿ya? Eso nomás. Muy bien. José Paredes dejó también una pregunta en el chat, y está dirigida a los tres expositores. Dice: de la experiencia de estos místicos frente a la crisis del pensamiento y la experiencia religiosa, ¿qué podemos rescatar como actitud o concepto frente a la actual crisis religiosa vital en la cual hoy estamos atravesando? ¿Quién se atreve a Puedo decir una palabrita. Carlos, Puedo decir una palabrita. Yo creo que hartos. Yo me sospecho que en tiempos de
por decirlo, por usar mal la palabra, pero en tiempos como deconstructivos como estamos nosotros, un pensamiento negativo como la mística, yo creo que tiene muchísima fecundidad. Eso es lo primero que me atrevería a decir como a nivel más conceptual, tal vez filosófico, teológico. Creo que hay en el pensamiento místico una fuente muy importante como de renovación hoy día, creo yo, como para la experiencia cristiana. Y lo voy a decir en tres puntos tal vez que me parecen importantes. El primero, lo decía recién Sandro, yo creo que la experiencia mística tiene que ver con una metáfora del engendramiento de un nuevo lenguaje. Al menos la mística moderna, en el fondo, hay una fuerte insistencia, en el fondo, en jugar, por decirlo así, como con el lenguaje y la tradición. No es que haya una ruptura con la tradición, pero hay, en el fondo, una clara conciencia que el lenguaje de la fe o que el lenguaje de la tradición de la iglesia nos es insuficiente para poder expresar nuestra experiencia religiosa. Y el lenguaje místico se dirige a Dios. La teología es un lenguaje de Dios. El lenguaje místico es un lenguaje a Dios. Al menos la mística moderna. Y creo que hay ahí una fuente súper importante para la teología, pero también para los cristianos de a pie, digamos. Y que tiene que ver con reconocer también que la experiencia mística parte del no lugar. O sea, el místico reconoce que el cristiano no tiene lugar propio, tiene que estar permanentemente en búsqueda. Primera cosa. Segundo elemento, yo diría que en la experiencia mística hay el recurso al deseo, eh, y la mística moderna claramente al deseo del cuerpo de Jesús ausente. Yo me atrevería a decir que en esa experiencia mística, o en esos textos místicos, hay una clara ayuda a que nosotros aprendamos a avanzar con la ausencia, digamos. O sea, yo creo que en el contexto actual que estamos de fundamento del cristianismo a nivel nuestra iglesia chilena brutal, yo creo que la experiencia de la mística nos ayuda a reconocer que es posible gestionar la ausencia del cuerpo de Cristo. Hoy día hay pura ausencia del cuerpo, digamos, ¿no? Hay una invisibilidad y una insignificancia total del discurso cristiano en el espacio público, una devaluación total del lenguaje cristiano, del episcopado, y sigamos y sumamos. Entonces creo que hay una posibilidad de atravesar esa noche y esa ausencia de manera creativa, suscitando justamente ahí como nuevos lenguajes posibles. Y lo último que yo diría, yo creo que los místicos nos ayudan a atravesar la podredumbre de la institución. De ser tuvieron un articulito muy bonito que se llama La podredumbre de la institución, donde dice, hay tres posibilidades de atravesar la podredumbre. La primera, la del cínico, que se aprovecha de lo podrido para hacer de la suya. La segunda, la del puritano, en el fondo, que sale como absolutamente contrariado y distanciado de la institución a partir como de su podredumbre. Y la tercera son los místicos. O sea, lo que hizo Teresa de Ávila, lo que hizo San Ignacio de Loyola, que fueron a instituciones que se habían corrompidas porque reconocen que en la institución hay la posibilidad de encarnarse en lo real de manera mucho más potente que en otros contextos solo individuales. Perdón por lo largo, pero es un tema que me apasiona esa pregunta. Así que Profesor Rodrigo Núñez, no sé si también puede decir algunas palabras a interrogante que dejaban ahí. O Sandro. Me queda grande la pregunta, un poco de la crisis religiosa actual. Yo creo que todos estos personajes que hemos hablado han vivido profundas crisis, una tremenda crisis para Écar, la acusación, y la condena llegó cuando él ya estaba muerto, fue una condena póstuma, pero fue una tremenda crisis que duró 200 años, ¿no? O sea, que atravesó todo porque eran cosas teóricas, no sé, políticas, pero también eran cuestiones teóricas. Écar estaba en contra de una religión de la transacción, eso está en los sermones, ¿cierto, Sandro? Perdón, en los tratados. El Tratado de los Nobles está en contra de esa religión como de yo te doy, tú me das, y claramente en contra de la escolástica. Pero diría eso nomás, no, la verdad que no me queda grande la pregunta en ese sentido. Sí, también enorme pregunta. Yo solamente diría que, por lo menos lo que yo percibo en el esfuerzo de Écar, que también, como decía, está en un contexto de crisis. Recordemos que Écar predica a las beguinas, que son un grupo, digamos, nuevo, digamos, dentro de la iglesia, una nueva experiencia de sencillez, de renuncia,
Écar en cierta medida con los sermones intenta dar un fundamento a ese nuevo tipo de experiencia que rompe con un poco lo que decía, digamos, Rodrigo, digamos, esta idea, digamos, la transacción, del poder, incluso de las prácticas, ¿ya? Yo creo que ahí en Écar es bien interesante eso de que yo creo que hay un mensaje de mantener la convicción de la posibilidad de la unión con Dios, ¿ya? Y en Écar, sobre todo mediante la imago, como la piensa él, con un carácter universal. O sea, ahí hay una cosa interesante. Todos, porque como todos, digamos, podemos ser místicos de alguna manera. En el fondo, está situando Écar en la unión con Dios en una dimensión humana radical en la cual todos estamos comprometidos. Y por tanto Écar supera las prácticas religiosas, o sea, la unión con Dios está más allá de las prácticas, de ciertas normas, incluso ciertos estilos de vida impuestos, sino que está explorando eso, digamos. Yo creo que eso puede ser un mensaje muy importante, digamos, o sea, más allá de esas prácticas o esos elementos estructurados que tiene una religión y que pueden entrar en crisis, hay una convicción de que el ser humano puede unirse con Dios, y hay un carácter universal, digamos. Eso, digamos, podría decir. No sé si hay más preguntas. Ahí también agradece José Paredes. Interesante la reflexión de cada uno frente a las preguntas propuestas. Yo quisiera un pequeño comentario a lo de Sandro, pero quizás Sandro lo podemos conversar en otro momento para no alargar más, pero te lo dejo planteado. Esta indistinción entre razón y fe me sorprendió como algo bien interesante, novedoso, nunca lo había escuchado. Y yo creo que juntar esa indistinción con la indistinción de imagen y ejemplar, ahí como que quedé un poco sobregirado, por decirlo en chileno, con lenguaje muy poco académico, porque, claro, justamente yo entiendo, ¿no?, que la mística es una disposición, ¿no?, y que la filosofía que puede emerger de ella es ese campo, como lo dice Brunner, ¿no? Es un campo especulativo que lo hace comunicable, que no es una experiencia individual incomunicable, como que no puede, sino que tiene una racionalidad, pero entendiendo racionalidad justamente que es un espacio especulativo para que la inteligencia pueda circular, pero siempre en categorías filosóficas, ¿no? Entonces ahí me queda la pregunta, la fe como una especie de contenido material, un dato, la Trinidad, o qué sé yo, o la fe como una especie de contenido intelectual no ético. Ahí entro como en cierta confusión. Pero entiendo que hay una comillas, continuidad entre mística y filosofía, en el sentido que digamos, en las frases que pueden ser contradictorias o incluso irracionales, como la criatura es nada, o qué sé yo, con frases que están también en la condena, que no las entendieron filosóficamente, sino que teológicamente, y la fe justamente los llevó a condenarlo. No sé si entre comillas, la fe, ¿no? Ahí quedé como un poco, pero como te digo, lo podemos conversar en otro momento si ya estamos en la hora, o si quieres decir una frase para no quedar con... No, solamente, es cierto, hay una continuidad bien interesante, que uno es muy interesante porque en el fondo el concepto de mística especulativa es un concepto que se aplica a la filosofía árabe. Desde ahí viene ese esfuerzo místico especulativo, precisamente por esa recepción que ellos hacen del de ánima, anterior, digamos, al mundo latino. Y por ejemplo, Averroes, que critica una forma de misticismo arraigado en la imaginación o en lo sensible solamente. Eso es lo que critica. Y desde ahí, en el fondo, uno puede, en cierta medida, la propuesta no ética de Averroes
es tratar de explicar la unión con Dios mediante los elementos relacionales que dispone. De ahí viene, digamos, la mística especulativa. Y bien interesante porque aunque Eckhart no conoció las otras obras, digamos, las obras teológicas de Averroes, es interesante que llega un poco a esa síntesis, en el fondo de no distinguir entre una filosofía y una teología. Hay una teología especulativa, digamos, en ese sentido, digamos. Ahora, yo creo que eso está fundado en esa noética, digamos. Eso podría decir, después lo vamos a discutir más en detalle. Eso, pero yo creo que estamos ya bien. Sí, ha sido una muy buena jornada de este seminario. Y para estar concluyendo, vamos a permitir que el profesor Gonzalo Núñez Erices nos dé también unas palabras de cierre. Él está a cargo, ¿cierto?, del coloquio 4 en el programa de doctorado en filosofía, religión y pensamiento contemporáneo, en el cual se enmarca justamente este seminario titulado Filosofía y Mística. Profesor Gonzalo. Gracias, Fabián, y yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando qué hace esta persona acá, ¿no? Este infiltrado. Y la verdad sí, bueno, como decía Javier, soy con una especie de polizonte, una especie de fantasma acá. Son temas que yo no trabajo para nada, pero bueno, también me gusta escuchar cuestiones en las cuales yo no me siento seguro ni también fuera de mi zona de trabajo. Así que agradezco mucho este espacio y como dice Fabián, simplemente quiero darle las gracias a Sandro por crear este espacio. Parte del coloquio de este curso que llevamos haciendo este semestre era de alguna manera que dentro de la formación del doctorado también están estas instancias más bien de carácter de vinculación, eh, de, de crear espacios como estos. También es parte de las habilidades que se debe tener de alguna manera como académico hoy en día y de alguna manera, ¿cierto? Que esto se haya concretado, ¿cierto? A veces las ideas difíciles de concretar surgen, pero ya que se concreticen, es un paso distinto, así que agradezco mucho que Sandro haya podido realmente convocar a todas las personas, organizar esto, buscar la fecha, digamos, todo lo que implica este tipo de organización que hay detrás de estas cosas y funcionó muy bien, así que desde ese punto de vista tiene un 7 Sandro en su en el curso. No, fuera de broma, eso, así que muchas gracias, Sandro, también Fabián, por colaborar con esto y hacer real, digamos, las ideas y que se generen espacios de conversación, de redes de contacto, de encuentro. Creo que es fundamental también en esto que nos dedicamos todos nosotros y nosotras. Así que muchas gracias y a ver si nos encontramos en otra ocasión. Bueno, Pues, eso sería entonces. Adiós, que sí. estén muy bien. Estén bien, muchas gracias por